Y si me dan chance, entonces alguien preguntó, creo que apenas hoy en la mañana, creo que fue la última pregunta, dijo, explíquenos un poco de la autoría y participación, aunque sea brevemente. Y no, bueno, pues este es un tema de, pues de los especiales, de los complicados en la teoría del delito. Y a ver, ¿qué les puedo decir en esta media hora? Y miren, en esta media hora, autoría y participación, nos quiere decir aquí, bueno, ya que hace rato hablé de la teoría de la equivalencia de las condiciones, todo empezó con la teoría de la equivalencia de las condiciones. Como cualquier condición que había ocurrido en la naturaleza, tenía el mismo peso, el mismo valor, pues todos eran autores. No había problema ahí, ¿no? Vean cómo se juntan las cosas. Y lo que nosotros tenemos que hacer es ser inteligentes, pensar, reflexionar y ver cómo las cosas se juntan. La teoría de la equivalencia se junta con el tema de la autoría y participación, porque eso fue su origen, porque no se distinguía entre autores y partícipes. Era el concepto unitario de autor, todos eran autores, todo el que daba una condición era autor. Pero se empezó a ser injusto, porque como dije hace rato, no es lo mismo dispararle a alguien que ser el papá o la mamá del que le disparó, o ser el taxista que lo trasladó al lugar de los hechos, o ser el fabricante, el de la ferretería eh, que te vendió el cuchillo, el machete, ¿no? Entonces, hay que tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales. Entonces, el tema de la autoría y participación nació para eso, para distinguir lo principal de lo accesorio en un evento delictivo. Surgió por el principio que dice que lo accesorio sigue la suerte de lo principal, ¿no? Entonces, eso se tenía que hacer en el derecho penal, que en esta época tenía el concepto unitario de autor. Todos eran autores igualmente, ¿no? Pero la crítica a este concepto unitario de autor es que no todos los que intervienen en este tema le podemos llamar también la teoría de la intervención delictiva, cómo en un delito intervienen las personas, esa es la autoría y participación. No todos intervienen con el mismo peso, con la misma fuerza, con el mismo impacto, con la misma trascendencia. Es injusto, ¿no? Que me acuerdo de una sentencia donde participaron el tío y el sobrino, y yo le impuse mayor pena al tío porque era un señor ya de cierta edad, cuarentón, cincuentón, que había estado como 4 o 5 veces en diferentes reclusorios, y saliendo de su última condena, emociona a su sobrino de 18, 19 años, que lo admiraba, porque, ay, mi tío es bien machote, es bien delincuente, y él es bien grosero, y tiene tatuajes, y se rifa en las peleas. Entonces hay sobrinos que admiran a los tíos que son de esas características, y en lugar de hacer algo de bien por su sobrino, no, tú no robes para que no te pase lo que a mí, mira, que no sé qué, se lo lleva a robar. Entonces, es injusto imponerle la misma condena a ese tío que a ese sobrino, ¿no? Y de ahí fue donde empezó a tratar de identificarse el distinto aporte de cada interveniente en ese evento delictivo. Entonces se tuvo que reevaluar el concepto unitario de autor porque era injusto, ¿no? Y son teorías de la autoría y participación, ¿no? El concepto unitario fue lo primero, esto que acabo de decir. ¿Cómo evoluciona? Evoluciona al concepto extensivo de autor, pero eso de extensivo podría ponerse como subjetivo, porque ahí se dijo que, que todo era lo subjetivo. Si tú intervenías, voy a usar mucho esa palabra, intervenir en el delito,
Si tú intervenías como autor, si tú quieres el delito para ti mismo, para tu beneficio, para tu satisfacción, para tu egoísmo, o eh, intervienes en el delito solo para ayudarle a tu amigo, solo para ayudarle a tu tío, solo para hacérsela más fácil, solo para colaborar con él, solo para que no digan que tú eres maricón o que... Entonces, a eso se le llamó, era como el dolo o la intención con la que intervenías en el evento y se le llamó el animus. Ya ven que hablamos mucho del animus en el derecho penal. Animus necandi es ánimo de matar. Animus ledendi es ánimo de lesionar. Animus defendendi es ánimo de defenderte. Y así sucesivamente, ¿no? Lucrandi también dicen en los delitos de enriquecimiento, ¿no? Bueno, pues aquí hay un animus, el animus autoris o el animus soci. Esos dos ánimos, ánimos autor, quiere decir que yo quiero el delito como autor, y ánimos soci quiere decir que yo soy solamente tu socio, yo solamente te ayudo, voy a hacerte el paro, ¿no? Voy ahí como a facilitártela, pero no quiero el hecho para mí mismo. Eh, Más o menos así. Entonces empezó a decir que había quienes querían el hecho como propio y quienes querían el hecho como ajeno. Y ahí se empezó a distinguir. Ya no era lo mismo que el concepto unitario, donde por la influencia de la teoría de la equivalencia de las condiciones, todos eran autores y todos respondían en la misma medida. Ahora ya no, ahora ya se empieza a distinguir. Y aquí esta teoría, el concepto extensivo, yo le llamo más bien subjetivo por el ánimo, eh, tampoco fue la solución inmediata, no fue la solución correcta, porque había una crítica que decía, bueno, tú dices que actuaste con ánimos soci, se escribe con doble C, con doble SOCCI, como un socio en italiano, ¿no? Ánimos autoris o ánimos soci. A veces el que aportaba como socio tenía un papel más eficaz que el propio autor. Entonces decían, esto está incongruente, no es lo que ellos te digan. Yo quise actuar así y yo así, pero resulta fue este el que planeó, el que ejecutó, el que golpeó, el que se brincó, el que entró, el que hizo todo. No podemos decir que él tiene un ánimo ajeno, un ánimo, como dije, quiere el hecho como propio o quiere el hecho como ajeno. Eso lo he llegado a decir a veces tratando de argumentar sentencias en alguna diferencia, ¿no? Entonces no era congruente. A veces el aporte era mayor en el socio que en el autor principal, y eso era incongruente. Entonces, por eso no funcionó esta teoría, que además de ahí es de donde viene el concepto de autor intelectual. El autor intelectual ahí fue donde surgió. Entonces, pasaron dos primeras formas o dos primeras teorías o dos primeras concepciones. La concepción unitaria de autor y la concepción extensiva o subjetiva de autor. Y entonces surgió el concepto restrictivo de autor. Aquí ya se restringe un poco más y hay, me parece, depende del libro que lean, también, porque van a ver que hay unos que agregan una, agregan otra, pero en general creo que lo más uniforme que hay es que en el concepto restrictivo de autor hay tres teorías. Y creo que con esas tres ya la hicimos, ¿no? Sobre todo con la última. La primera teoría restrictiva de autor es la objetivo formal. Se llama objetivo formal porque ahí sí ya ve lo que tú haces, lo que tú aportas, tu intervención delictiva, lo que haces, ¿no? ¿Qué tanto, qué tanto le sumas, qué tanto porcentaje pones, ¿no? Y se llamó objetivo formal porque se basaba mucho en el principio de legalidad.
se basaba mucho en el tipo penal, lo que el tipo penal dijera, ¿no? Entonces era objetivo por lo que tú aportabas y formal si se refería a una parte estructural del tipo. De manera que se entendió como autor al que su aportación o su intervención en el hecho iba referida directamente al tipo. Y era partícipe el que su intervención o su aporte no está referido directamente al tipo, como cuando, a ver qué ejemplo les pongo aquí, como cuando van dos en una moto, uno va manejando la moto y el de atrás es el que lleva el arma y le dispara y mata a la persona. Entonces, a ver, ahí ustedes mismos díganme, ¿quién es autor? El que hace un aporte dirigido a la estructura del tipo o que está descrito en la estructura del tipo. ¿Qué es homicidio? Privar de la vida a otro. ¿Cómo lo privaste de la vida? Con un disparo. Entonces, ¿quién es autor? El que le disparó, porque va, su conducta, su aporte está contemplado en el tipo, respeta el principio de legalidad. Y en cambio el partícipe tuvo una intervención importante, manejó la moto, sin él no llega el asesino, le facilitó y le facilitó la huida, aunque manejar moto no sea el principio de legalidad, no sea la conducta que describe el tipo, pero sí me di a entender, ¿verdad? Entonces ese es un partícipe, el que interviene, pero su intervención no va referida a lo que el tipo describe, pero sí suma para la producción del delito. Sería diferente si el que le da el balazo, el otro no es uno que maneja la moto, sino uno que va junto a él y agarra a la víctima, se la coloca de frente y le dice, aquí lo tienes, dispárale, ¿no? Entonces ahí sí está como autor también, ¿no? El que lo sujeta. Eh, y esto es así porque como la ley es general, la ley es abstracta, es impersonal, es genérica, y a veces esa abstracción es tan grande y las conductas de la vida real son infinitas, ¿no? De modo que, aunque el tipo penal tiene una descripción limitada, el que priva de la vida a otro, hay infinitas formas de realizar el tipo penal, como estábamos diciendo hace rato, ¿no? Acuchillarlo entre uno, entre dos, uno lo jala de una mano, otro del otro modo. Hace rato que hablaban de Pepe el Toro, cuando lo meten a la cárcel a Pepe el Toro, él en la celda contra otros tres, ¿no? Lo agarraban entre dos y el tercero nada más le pegaba. Bueno, entonces, eh, por eso no siempre checaba la teoría objetivo formal, porque la ley es abstracta y es impersonal, y la vida real te da más variedad. Había que pulir esta teoría objetivo formal, entonces. Y por eso surgió la segunda teoría restrictiva de autor, que fue la teoría objetivo material. Y esa es, sí, lo objetivo es lo que el autor hace, lo que aporta, lo que colabora, pero ya no, cuando es material, ya no decimos no formal, no el principio de legalidad, no lo que diga el tipo penal, sino lo que realmente se hace, lo que efectivamente se aporta, lo que materialmente facilita, lo que materialmente suma, ¿no? Entonces aquí dijeron que es autor quien en su intervención aporta una causa, y es partícipe quien en su intervención aporta solamente una condición, o sea, no es esencial, ¿no? Me voy a ir rápido, aquí me gustaría definir causa y condición, pero ya solo tengo 13 minutos y me falta la tercera teoría restrictiva de autor, que es la del dominio del hecho, y esa es la más actual, la más usada, la más importante, ¿no? Entonces, aquí se trata, la del dominio del hecho, que los que intervienen en el hecho, intervenir en el hecho en primer lugar significa que tú lo puedes suspender,
lo puedes interrumpir, lo puedes dejar para después. Hoy no es el momento idóneo, hoy hay mucha vigilancia, hoy hay policía, hoy hay una fiesta en la casa de junto y hay muchos testigos. Lo puedes suspender, lo puedes dejar pendiente o lo puedes consumar, lo puedes terminar, lo puedes ultimar. Así cuando matan a alguien se llama lo ultimó, ¿no? Lo finalizó. Entonces tú puedes frenar el hecho o seguir con él. Eso está en tu decisión. Eso es tener el dominio del hecho. Tú decides el cómo, el cuándo, a qué hora del asunto. Y entonces empezó a decir que de los intervinientes en el hecho, eres autor si tienes dominio del hecho y eres partícipe si no tienes dominio del hecho. Sí participas, pero tú no tienes el dominio del hecho. Tú no decides cuándo, a qué hora, cómo, ¿no? Esto es importante en lo que vamos a ver ya a nivel ley en el artículo 22 del Código Penal. Tener el dominio del hecho o no tenerlo. Bueno, entonces miren, se puede tener el dominio del hecho por el acto, por la voluntad o por la función. Puedo tener dominio del hecho por el acto, puedo tener dominio del hecho por la voluntad o puedo tener dominio del hecho por la función. Vamos a ver por el acto. Entonces, el que domina el hecho porque domina el acto, o sea, tiene dominio del hecho porque domina el acto, y ese es el autor directo. Sobre todo cuando el delito era individual, ¿no? Antes de que evolucionara mucho la sociedad, ya luego se empezó a decir que Dios los cría y ellos se juntan, se empezó a hablar de la pareja criminal, a la pareja criminal se le dio el enfoque víctima-victimario o coautores, ¿no? Me estaba tratando de acordar cómo se llama ese criminólogo, el que hizo este aporte, y me viene a la cabeza Schutterland, pero ese no es, él es el de los delitos de cuello blanco. Ahorita se me fue el nombre del criminólogo, ¿no? Pero bueno, él habló eh, eh, de que para cometer un delito se necesitan dos. Unos lo enfocaron a la víctima y al victimario y otros lo enfocaron a la coautoría. Eh, a los delitos en pareja, luego las pandillas, luego la delincuencia organizada y cómo fue creciendo, ¿no? Todo. Pero entonces el que domina el hecho porque domina el acto, ese es el autor material. Por ejemplo, llego yo solito a una tienda Oxxo y ya saben, me llevo el alcohol y los cigarros y traigo el cuchillo y yo domino el acto. Si yo domino el acto, domino el hecho y soy autor directo. Se le dice autor material, pero es mejor autor directo. Bueno, pero dijimos que puede ser el dominio del hecho por el acto o por la voluntad. Entonces, si yo domino tu voluntad, aquí en la imagen, en mi teléfono tengo a 4 personas, a Alberto, aquí de una playerita azul, aquí Alberto. Entonces, si yo domino tu voluntad, domino el hecho, porque puedo dominar tu voluntad, pues eh, de muchas maneras, ¿no? Puedo dominar tu voluntad por una amenaza, por un engaño, por una corrupción, algo así. Y aquí ya intervienen, como ya hablé del autor directo, aquí hablamos ya de dos o más, y aquí está el hombre de atrás. Yo, digamos, soy el hombre de atrás, Alberto, y tú eres el instrumento. Yo, al dominar tu voluntad o dominar tu conciencia, yo soy realmente el que domino el hecho, porque te tengo dominado a ti, por lo que digo, ¿no? Entonces, eh, es esto cuando se vale a alguien de una persona sin voluntad, por lo que dije, sobre todo por una amenaza, por una extorsión o por un engaño serio, por algo muy delicado,
domino tu voluntad o tu conciencia y entonces yo soy el hombre de atrás y este es el fundamento del autor mediato. Y el que realiza el hecho, por lo general, no responde del hecho, porque actúa sin voluntad, sin conciencia y voluntad. Domino tu conciencia o tu voluntad y chequen otra vez cómo se junta aquí el dolo. El dolo es conocimiento y voluntad. Entonces tú actúas sin dolo. El instrumento actúa sin dolo. O puedo también cometer el hecho a través de inimputables. Yo manejo al hombre de atrás. Por ejemplo, hay quien, hay quien roba por medio de los niños, ¿no? Oye, mira, dame la bolsa de tu mamá y te regalo un juego, no sé cómo se llamen los más modernos, un Nintendo, un Xbox, o no sé cómo se llamen, ¿no? O el celular más moderno. Oye, dame esa bolsa que tu mamá tiene acá y yo te regalo el celular nuevo. Y un niñito de 10 años me trae la bolsa, ¿no? Entonces, él no responde del delito, sino el hombre de atrás. Uno es el instrumento y otro es el hombre de atrás. Vamos al artículo 22 del Código Penal. Miren, ya dijimos, bueno, el 22 del Código Penal dice los que lo realicen por sí. Este es el autor directo. Ahorita estoy en la fracción 3, los que lo lleven a cabo sirviéndose de otro como instrumento. Esta se llama la autoría mediata. Uno es el hombre de atrás, el que maneja, el que tiene el dominio del hecho, porque domino tu voluntad y tu conciencia, y tú eres simplemente un instrumento, el ejecutor, que no tienes el dominio del hecho. Esta es la autoría mediata. Y el tercero, el que domina el hecho porque domina la función. Eh, el que domina la función es como... este es el coautor, domina la función. Tenemos para ser coautores se necesitan fundamentalmente, ya saben, el acuerdo previo, que se le dice también el plan común, la división del trabajo y un aporte esencial. Entonces, si mi aporte es esencial, yo domino la función y por lo tanto domino el hecho. A mí me gusta mucho la película Fuego contra Fuego. ¿La han visto? Corina, no digas que no, por favor. No es posible que tú no hayas visto esa película. Por Ay, favor, soy desvélate. cinéfila, pero no, Mande. soy cinéfila, doctor, pero esa no la he visto. La voy a ver, Muchas la voy a gracias. buscar. Corina, dura como 3 horas, pero te aseguro que la desvelada vale la pena. Ahorita que la veas, hay una parte donde se meten a robar un banco, Robert De Niro y su banda, que son bien fregones. Me encanta esta película, es de mis favoritas. Vela, por favor. Van a robar un banco y en el último momento les falla el que va a manejar el carro para llegar y para escaparse, ¿no? Y entonces ya están decidiendo, ¿ejecutamos el robo o no lo hacemos? Tienen en su mano el cuándo, el cómo y a qué hora y están decidiendo, ¿lo hacemos o no lo hacemos? Y dicen los tres, no, pues está puesto, pero pues nada más nos falta el que maneje. Y están desayunando, están comiendo ahí en un como restaurante como de chinos y se dan cuenta que el que lava los trastes es un expresidiario, que ellos lo conocen y ese cuate está ahí lavando platos porque está cumpliendo su suspensión condicional, ¿no? Y lo tienen ahí revisando, lavando trastes. Entonces va Robert De Niro y le dice, oye, te conozco de tal prisión. ¿Le entras o no le entras? Es ahorita, hay un asunto ahorita. Y el otro lavando trastes, cuando toda su vida ha sido un delincuente, pues ¿qué creen que hace? Dije, no, pues yo, ¿y cuánto hay para mí? Dice, no, pues para ti hay 1 millón o no sé cuánto le dice, ¿no? Es algo grande, ¿le entras o no le entras? Pero es ahorita. Y agarra su trapo que tenía su pañoleta como la servidumbre, como las señoras que hacen la limpieza, se lo quita y lo avienta ahí
y le dice el dueño del restaurante, oye, ¿qué haces? ¿A dónde vas? Ah, ¿qué te importa? Y hasta le da un empujón, ¿no? Y entonces ya lo agarran a él de chofer y ya ellos tres pueden ir a cometer el robo a ese banco y llevan unas maletotas así como deportivas de Adidas o Nike, unas maletas bien grandes, porque llenan todo de dinero. Pero si ellos entran los tres a robar el banco y este no está afuera esperándolos para darse a la fuga, no pueden cometer el hecho. Por eso su aporte es esencial. Solamente va a manejar, pero su aporte es esencial. Si no hay alguien que asegure la fuga, ellos no pueden cometer el delito. Imagínatelos corriendo con una mochilota tan grande que no te deja correr, ¿no? Te sorprenderían. Entonces, cuando tú dominas la función, dominas el hecho. Fíjense, eso que les dije es importante. Puedo dominar el hecho porque domino el acto y soy autor directo, porque domino al instrumento y yo soy autor mediato. Y puedo dominar el hecho porque domino la función y entonces ahí soy coautor. Padre, ¿no? Corina, por favor, vela, no te vas a arrepentir. Mañana vas a andar desvelada, pero vas a decir, pero valió la pena. Ah, muy bien, doctor, lo voy a ver, le aviso. Sí, vale la pena. Bueno, esa es la fracción 4, estábamos diciendo. No, esta es la 3. Lo lleven a cabo sirviendo a otro como que... lo realicen conjuntamente con otros autores. Estos son los coautores y es la fracción 2. Y nos falta nada más la fracción 3, que la fracción 3 se llama el instigador o el inductor. Es cuando determino dolosamente a otro a cometerlo. Casi siempre en la práctica se da cuando tírale, mátalo, dispárale, dale. Ahí está, lo tienes puesto. Entonces, la diferencia de la fracción 3 al autor mediato que es el de la fracción 4, el de la fracción 4 es el instigador o inductor. La diferencia que tiene con el autor mediato, que es el de la fracción 3, que es el hombre de atrás que usa a otro como instrumento, es que el que determina dolosamente a otro a cometerlo no tiene dominio del hecho. Porque yo te contrato, ¿sabes qué? Hay 50,000 para ti, ahí están, ve y mátalo. Y ya no tengo comunicación contigo, ya está en tus manos. Tú eres el que tienes el dominio del hecho. Y yo no tengo el dominio del hecho. Y fíjense, esta en realidad es una forma de participación. No es un autor porque no tiene dominio del hecho. Sin embargo, nuestra ley le da el tratamiento de autor por la importancia que tiene por el daño que representa para el bien jurídico. Por eso lo trata como si fuera autor cuando realmente no lo es. Y bueno, ya nada más nos faltan la fracción 5 y 6 que ya son el cómplice y el auxiliador, pero ellos ya son partícipes. Y ya me están diciendo aquí que ya son las 10 de la noche y sí, en efecto, ya son las 10. Y pues bueno, creo que terminamos con todas las preguntas que me habían planteado y pues muchas gracias a su fidelidad y su lealtad. Ya saben Tenemos que ya... una pregunta de Claudia Moreno. A ver, Claudia, les iba a decir rápido nada más que como Jacobs dice que el derecho es la fidelidad y la lealtad al derecho y el delito es la infidelidad al derecho, cuando tú te sales de tu rol, pues les quiero agradecer por su fidelidad al maxicurso. Ya hoy terminamos el delito, pero vamos a empezar con el proceso. Entonces, pues bienvenida a Claudia que hoy llegó y a Ernesto Serrano que también hoy iba a estar aquí por primera vez. Bienvenidos. Hoy fue una clase muy revuelta porque fueron puras preguntas, pero trataremos de que la parte del proceso sea pues en secuencia, ¿no? Así como va el procedimiento avanzando, pues así también irle avanzando hasta agotar todos los temas. Pero a ver, Claudia, dime. Lick, mi pregunta era, el que tiene el dominio del hecho, tiene el dominio de la función en el coautor.
En el coautor, sí, como dominas la función, o sea, el acontecimiento, tienes el dominio del hecho porque dominas la función, pero también puedes, y ahí eres coautor, pero también puedes tener dominio del hecho si dominas la voluntad de la persona, y ahí es el autor mediato con el instrumento. Y también puedes dominar el hecho si dominas el acto, y ahí eres el autor directo. Ok, O sea, el como ejemplo que hay es, como que hay tres dominios del hecho. ¿Cómo puedo tener el dominio del hecho? Si domino el acto, si domino la voluntad de otro o si domino la función. Si domino el acto, soy autor directo. Si domino la voluntad de otro, soy autor mediato. Y si domino la función, soy coautor. ¿Sale? Corina, sí, por favor, mañana me muchas mandas gracias. mensajito que me digas si sí viste la película y qué te pareció, ¿sale? Claro que sí, doctor. Claro que ¿Es sí. un trato? Es un trato. Mañana le Órale, mando sale. mensajes. Nada más Ok. rápido, doctor. Dijo usted en la coautoría que se requieren 3 elementos: el acuerdo previo O plan común, o plan común, la dijo usted. división del trabajo y que el aporte sea esencial. Gracias, doctor. Si el aporte no es esencial, puede ser un partícipe, ¿no? Bueno, pues buenas noches, nos vemos mañana. Es una pregunta Bueno, de Rolando. a ver, Rolando. Hola maestro, ¿cómo está? Buenas noches. Bien, Yo gracias. también me acabo de agregar al grupo el día de hoy. Tengo una duda, ¿en qué libros se están basando? ¿Alguna literatura en específico? Pues no, como estuvimos viendo el delito, a lo largo del curso les estuve mencionando algunos autores. Todavía aquí tengo hoy algunos, mira, hoy tengo aquí este que es Derecho Penal de Miguel Ontiveros, más o menos grueso. Como íbamos a hablar más de la imputación objetiva, este es un libro español de la imputación objetiva, es María Ángeles Rueda Marín, es familiar de Luis Gracia Marín, un autor muy reconocido en España, de la teoría de la imputación objetiva. Y también hoy tenía otro del funcionalismo, de dos buenazos discípulos de Jacobs, que son Miguel Polaino Forts, hijo de Miguel Polaino Navarrete, el segundo de a bordo después de Jacobs, y este otro que es un peruano, José Antonio Carollón, también es un fregón, y pues ahorita estaba usando esos, pero de Quintino me gusta mucho el delito entendido como un injusto penal culpable, pero sobre todo en el código. Y ahora que vamos a ver la parte procesal, pues desde luego el Código Nacional de Procedimientos Penales, y hay códigos penales comentados, el que tú quieras Ok. consultar, o de los libros nuevos del sistema acusatorio. Me gustan los de procesal, de Camilo Constantino, de Erika Bardales, también de Ana Cristal González Obregón, pues ahorita te puedo mencionar esos. También Gesbert Benavente Chorrés y José Miguel Hidalgo Murillo. Ellos son peruano y costarricense respectivamente, pero conocen muy bien nuestro sistema y son confiables. ¿Y saben qué les recomiendo en procesal penal? Que se metan a la página de Amnistía Internacional, por favor, todos, y ahí ustedes son buenos en la computadora, ahí le van dando clic, y tienen una publicación que se llama Juicios Justos. De hecho, me gustaría que nos basáramos en esa. Juicios Justos de Amnistía Internacional. Está basado en los tratados internacionales europeos, que son de los que en América los retomamos, ¿no? Entonces se llama Juicios Justos y vienen los derechos de la persona antes del juicio, los derechos de la persona durante el juicio, y creo que también traen después del juicio. Ese, si lo engargolan, les va a salir así como, pues no sé, unas 200 hojas quizá, yo creo, no es nada excesivo, pero lo engargolan y les va a quedar un super librazo de derecho procesal penal. Yo creo que ese es el que les recomiendo más. Juicios Justos de Amnistía Internacional.
Gracias, Y maestro. así, bueno, y pues ahí nos vemos y bienvenido también, Rolando.